las últimas décadas y especialmente desde la crisis financiera del 2008, Alemania ha sido indudablemente la locomotora europea. Pero en los últimos años su exitoso modelo económico ha comenzado a mostrar signos de fatiga y algunos expertos afirman incluso que está llegando a su fin. La invasión rusa de Ucrania ha desatado una crisis energética sin precedentes en toda Europa, pero no todos los países la sufren por igual. Alemania era uno de los países más dependientes de los hidrocarburos rusos y su industria está sufriendo ahora las consecuencias. Alemania importaba más del 50% de su gas natural de Rusia. Y ese gas natural es un insumo muy importante en gran parte de la industria química, industria del vidrio, industria metalmecánica, etcétera, etcétera. Y también es importante en la generación de calor para los hogares. Ahora, como consecuencia de la guerra, por supuesto, los precios aumentaron de una forma tremenda que ni se compara, ¿no?, con lo que hemos visto antes. Entonces, por eso que hay una serie de industrias que están pensando dejar el país y especialmente la industria química y mudarse a sitios donde la energía eléctrica y el gas no son tan caros. Para que se hagan una idea de este incremento, en 2020 el precio de la electricidad en Alemania rondaba los 30 euros el megavatio hora. Tras el estallido de la guerra en Ucrania comenzó el ascenso y en menos de un año su precio se multiplicó por 15 hasta llegar al récord de 469 euros por megavatio hora en agosto de 2022. Si no hubiera sido por los 13.000 millones de euros que el gobierno alemán lleva gastados en subsidios a la energía, hubiéramos visto una oleada de quiebras en la industria alemana. Pero ¿ha sido la guerra en Ucrania realmente la que ha puesto en evidencia el modelo económico alemán tan fuertemente basado en la industria? Todo parece indicar que no. Si vemos el siguiente gráfico sobre el índice de producción manufacturera en Alemania, observamos que fue a partir de 2018 cuando comenzó la debacle, es decir, mucho antes incluso que la pandemia de 2020. Tras el confinamiento se vio una clara recuperación y entonces estalló la guerra y de nuevo se desplomó el índice. Pero ¿cuál fue el detonante en 2018 de esta tendencia a la baja en la producción alemana? Durante las últimas décadas, la apertura comercial ha ido en aumento en todo el mundo, con cada vez más tratados de libre comercio y menos barreras comerciales, algo que ha beneficiado y mucho a Alemania, un país netamente exportador. Pero con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, esta tendencia dio un giro de 180 grados. La política de America First disparó el número de barreras comerciales y aranceles en todo el mundo, y el comercio global se vino abajo. ¿Adivinan quién ha sufrido más que ningún otro país esta disrupción comercial? En efecto, Alemania. La economía alemana depende de la exportación, ¿no? En las décadas pasadas, muchas veces Alemania fue una especie de campeón de las exportaciones. Entonces, cuando el comercio internacional ya no funciona como debiera, Alemania es una de las primeras víctimas. Y este es actualmente el mayor reto que tiene la economía alemana. Aunque la guerra en Ucrania terminara hoy mismo, el modelo económico alemán sigue dependiendo demasiado de un comercio exterior algo renqueante. Las sanciones a Rusia, la guerra comercial con Estados Unidos, la política de COVID-0 China o el Brexit son tan solo algunos ejemplos que están pasando factura a las empresas alemanas. El modelo económico de Alemania no es tan brillante para los años que vienen o para el futuro que se abre ahora. Es una economía muy industrial y muy dependiente de las exportaciones, más que Francia, más que el Reino Unido. Un dato interesante es que, por ejemplo, en el 2021, más o menos el 47% del PIB alemán venía de las exportaciones. Eso significa que hay muchos empleos que dependen de que el comercio exterior crezca
o de que Alemania mantenga también su influencia internacional. Y además del precio de la energía y del comercio exterior, existe un tercer pilar en el que también se sustenta la economía alemana: la inmigración. La baja tasa de natalidad alemana hace necesario que la industria alemana requiera de inmigrantes cualificados para fabricar sus productos. Alemania necesita de al menos 400.000 inmigrantes netos al año para mantener su actual cifra de trabajadores. Sin embargo, si miramos el siguiente gráfico, observamos cómo la inmigración neta no ha dejado de descender desde 2017, donde hubo un superávit migratorio de 430.000 personas. 4 años después, esta cifra se desplomaba a los 312.000 migrantes netos, casi un 30% menos, aunque en 2022 la oleada de inmigrantes ucranianos conseguía revertir esporádicamente esta tendencia. Y digo esporádicamente porque la mayoría de los ucranianos llegados recientemente a Alemania tienen la intención de volver a su país una vez acabe la guerra. Así pues, cada año Alemania se aleja más de esta cifra de 400.000 migrantes netos necesarios. Y este es un potencial enorme que Alemania desaprovecha y que tiene pérdidas igual de grandes para su economía. Ahora habría un déficit de trabajadores que llegaría a los 2 millones. Y esto es especialmente alto en el sector de la salud. Ya saben, en el sector de los hospitales, en las clínicas, etcétera. Pero es también muy alto en sectores que son más importantes para el PIB de Alemania, como es la industria y también en menor medida la construcción. En estos dos sectores, industria y construcción, la falta de trabajadores es un problema para el 58% de las empresas. Fíjense, es un porcentaje muy alto, ¿no? ¿Y por qué es un problema? Bueno, pues porque la empresa no puede explotar todo su potencial de crecimiento económico y, como efecto dominó, eso acaba lastrando la economía alemana. De hecho, según la Cámara de Industria y Comercio alemana, estos 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir equivalen a unos 100.000 millones de euros anuales perdidos para Alemania. Y atención, porque para 2035, si Alemania no toma medidas urgentes, la cifra de puestos de trabajo vacantes en el país podría superar los 7 millones, con las consiguientes pérdidas económicas que ello conlleva. ¿Y cuáles son las medidas que debería adoptar Alemania para reflotar su modelo económico? Los expertos coinciden en varios puntos. Bueno, en primer lugar, llevar a cabo la transformación ecológica, ¿no? O sea, basar el sector energético en las fuentes renovables y también hacer una transformación de toda la industria, ¿no? Otro tema va a ser el tema de la mano de obra. O sea, este país necesita una política inmigratoria como la que tiene Canadá, como la que tiene Australia, ¿no? O sea, un tipo de política que selecciona a los que inmigran, ¿no? De acuerdo a sus calificaciones, ¿no? Y a su edad, por supuesto. Después, la inversión en infraestructura es muy importante. Las autopistas, los puentes, los puertos, etcétera, los aeropuertos, ¿no? Todo eso no ha sido cuidado bien en los últimos 15, 20 años. Falta mucha inversión. A esta lista podríamos añadir también una mayor digitalización, menores trabas burocráticas y una mayor diversificación de la economía, más enfocada hacia el sector servicios y tecnológico. Pues el enfermo parece que tiene un diagnóstico concreto y una receta bien clara para curarse. Ahora dependerá del gobierno alemán aplicarla antes de que sea demasiado tarde, para que la locomotora europea pueda volver a funcionar a toda máquina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Llegó a su fin el modelo económico alemán o se puede reflotar? Déjennos sus comentarios.